Cuando alguien también dice, oye, pero me cobraron un montón y me pusieron así, que era el plato solamente pintado con salsa, yo le digo, sí, pero yo creo que ese es el arte del cocinero, es como una pintura. Por supuesto. Al final la ves, si te gusta la compras y si cuesta millones y tienes plata, igual la vas a comprar. Claro, las experiencias no son para Pasa lo todos. mismo con el plato. A mí me encanta probar de todo. Lo mismo que tú dices, unas texturas que tal vez no saben a nada en boca, un sabor que de repente no sabe a nada, no hay aroma, lo que fuera, pero sí me gusta probarlo porque quiero ver cómo es que el chef llegó a ese proceso creativo, que me explique cómo llegó a plasmar todo eso sobre el plato. Es que es muy difícil porque yo creo que hay muchos cocineros jóvenes que habiéndose desarrollado profesionalmente en la industria ultra competitiva de Lima, quizás quieren saltarse los pasos y servirlo bonito nomás. A eso es lo que voy, porque yo veo, hay gente muy talentosa. Qué mejor que estrenar escenografía nueva, con micros nuevos aquí en Cocinando Historias, acompañado de una gran amiga, excelente invitada, sobre todo egresada de Le Cordon Bleu y una mujer triunfadora. Carolina Ronquillo, bienvenida. Muchas gracias, con esa introducción estoy impactada. No, obviamente que sí no podía presentarte con menos palabras y decirte, antes de empezar la entrevista, que me quedé enamorado de tu libro. Ay, muchas gracias. Sí, yo había escuchado que habías agarrado mi libro y te lo habías leído todo, pero esa es la primera vez que vamos a poder hablar al respecto, Es más, frente al público. Te confieso que no lo he devuelto. El libro que tengo acá me lo ha prestado Andrew, sí, y no se lo he devuelto. Ya se me ha presentado las quejas. Y cada vez que me dice el libro, sí, ya te lo llevo a tu oficina. Y así, yo tengo un dicho que dice, no sé quién es más tonto, quién presta un libro o quién lo devuelve. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Como yo no quiero ser tonto, no se lo voy a devolver. Lo voy a comprar otro, no te preocupes. Carolina, bienvenida. Eres egresada del Cordon Bleu. Así es, yo egresé de la carrera de cocina en el 2008. Claro, en esa época, yo soy del 2002, no había gastronomía como tal. Entonces escogías o salado o dulce. Una vez terminado de leer tu libro, claro, me doy con la grata sorpresa que tú eres amante de la cocina desde muy chica. En este libro, que lo voy a mostrar, que además se llama Leyendas del Sabor, que es espectacular, tú narras todo tu paso desde muy chica ya hasta grande, Sí. por diferentes situaciones que en la gran mayoría de peruanos nos pasa lo mismo. El peruano nace en la cocina, se desarrolla en la cocina, comparte historias en la cocina. Eso nos pasa a casi todos. Sí. ¿Tú eres de Lima o de provincia? Bueno, yo he nacido en Lima, mi padre es de Huánuco y la familia de mi mamá viene del norte de una bahía pesquera que se llama Cherrepe, que siempre tengo que dar otras referencias porque Por nadie favor, sabe no dónde sé está. dónde está. Es como cerca de Guadalupe, de Chepén, Chepén, por más ahí, o menos. costa lambayecana aproximadamente por ahí. Exactamente. Y bueno, lo que pasa con este libro es que cuando yo estuve viviendo casi 10 años en Paraguay y mucho me dediqué a hacer mariscos, porque como es un país mediterráneo, para ellos eso representa algo lujoso, exótico. Perdón, Paraguay, el país de nuestro continente. Por supuesto. Mediterráneo, ¿a qué te refieres? A que no tiene mar. Ah, ya, perfecto. Claro. Qué ignorancia. Yo pensé que se refería, pensé que te habías equivocado, porque el Mediterráneo asumo que es el mar que rodea Grecia, Francia, bueno, me Italia, refiero a que es un España. país que no tiene salida al mar más que por ríos navegables. Okay. Y yo me dedicaba mucho, bueno, digamos que a través de mi restaurante y todo. Después de egresar en el Cordon Bleu. Sí, por supuesto. Ya. Esto ya habrá sido, yo habré estado allá entre el 2013 hasta que regresé después de la pandemia, con otras veces que fui y volví. ¿Y qué es ahí donde tú, o sea, la gente ya te empieza a conocer porque participas en MasterChef Paraguay? Sí, pero a MasterChef Paraguay me invitan porque tuve durante 5 años un restaurante que se llamaba Barbacoa Peruana. Ok. Donde empecé introduciendo un poco la cocina peruana a través de los aderezos de las parrillas, porque es un país principalmente ganadero, con una carne extraordinaria además. Sí, yo estuve en Paraguay, en Asunción, y la verdad que la carne... No me dejas mentir, entonces. No, yo pensé siempre que las mejores eran tipo Angus americana, ya brasilera, No. argentina, pero cuando probé la carne paraguaya en verdad me sorprendió mucho. Es increíble, deberíamos buscar la forma de traerla, por favor. Pero bueno, entonces yo tuve este restaurante y se me conocía mucho, digamos, por el ceviche. Y a través ya de la participación de MasterChef, donde tuve más exposición como cocinera, siempre volvíamos en las entrevistas a la misma pregunta. ¿Cómo haces tu ceviche? O sea, ¿cómo llegas a ese sabor si son solo los insumos? Porque si bien es cierto, también un tiempo viví en Tarapoto y la versión de ceviche que yo hacía en Paraguay era una versión muy amazónica,
porque las personas se empeñaban en usar pescado de mar, pero congelado, y ahí ya tú pierdes la pierdes, textura, claro, no, terrible. Se rompe la fibra de una forma muy agresiva. Exactamente. Entonces no queda bien la textura del pescado. Entonces les llamaba mucho la atención que como con los insumos que por último eran locales allá, yo lograba un sabor tan interesante. Y yo tuve una cosa un poco traumática, que fue que durante el 2019 falleció mi tía Nancy, que fue una mujer que me enseñaba a mí cocinar. Mis papás son médicos y siempre estaban muy ocupados, entonces muchas veces durante las vacaciones me subían al bus y me recogían mis tíos allá en el pueblo, ¿no? De Pueblo Nuevo, es mi familia, ojalá que alguien me esté viendo. Y me quedaba mucho tiempo con mi tía, que era ama de casa, pero era una excelente cocinera. A ella la nombras en el libro. Por supuesto. Claro. O sea, es la razón por la que empecé a escribir ese libro. Entonces yo a todo el mundo siempre les contaba esta historia y de cómo ella además me contaba los orígenes de la familia, anécdotas, y ahí me di cuenta, después de tantas veces que me hagan la misma pregunta, realmente tú cocinas desde los recuerdos. Sí. Por eso el cliente peruano es tan pesado. No me van a dejar mentir los cocineros, Mira, porque todos quieren la cocina que le hacía su mamá. Claro, justamente cuando yo enseño cocina acá, en el Cordon Bleu, yo siempre digo, ¿no? Conocemos los 5 sabores que antes habían como que 4, ahora se conoce el umami. Correcto. Como 5: salado, dulce, amargo, ácido y el umami. Pero yo considero que hay un sexto sabor y que es el sabor del recuerdo. Qué interesante. Y sale a cotación a lo que tú dices. Que es ese sabor que cuando tú me invitas a tu casa y me pones, por ejemplo, un caucao, yo lo pruebo y antes de decir está salado, está dulce, está amargo, está umami, digo, este caucao me recuerda al caucao de mi abuela, que es lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, ese sabor del recuerdo, si bien no lo tenemos tal cual en las papilas, juega un papel importante que te hace inmediatamente acordarte dónde lo comiste por primera vez o quién lo preparó. Por supuesto, y creo que eso también nos ayuda a los cocineros que ya somos de larga trayectoria a desempeñarnos en cuestiones así intersectoriales inclusive, porque ya te vuelves un catador, tienes, o sea, te vuelves mucho más exigente, por además, supuesto, ¿no? y ya no es solamente para nosotros. Y yo, bueno, debe ser porque ya estoy vieja, ya, en verdad. Pero yo ahora que vengo a esta nueva ola de cocina, como que yo he hecho cocina molecular y todo eso también. A mí no me gusta la cocina molecular. A mí Cero. tampoco. Cero. Pero admiro bastante la técnica y el desarrollo que ha habido en la gastronomía peruana a través del perfeccionamiento y la estilización. Claro, y es parte de nuestra cultura y tenemos que aprenderlo. De ahí a que lo pongas en marcha es distinto porque cada uno tiene Por su supuesto. propio estilo de comida. Pero ¿sabes qué no tolero? Que me ¿Qué? pongas una cosa que se ve así, que tiene todas las salsitas y técnicas y que no sabe a nada. O sea, eso ya perdió el alma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero ahí podría yo discutir un poco contigo, porque, bueno, tenemos muchísimo que hablar, obviamente. Y bueno, ¿Por qué? Porque cuando alguien también dice, oye, pero me cobraron un montón y me pusieron así, que era el plato solamente pintado con salsa, yo le digo, sí, pero yo creo que ese es el arte del cocinero, es como una pintura. Por supuesto. Al final la ves, si te gusta la compras y si cuesta millones y tienes plata, igual la vas a comprar. Claro, las Pasa experiencias no son para Pasa lo todos. mismo con el plato. A mí me encanta probar de todo. Lo mismo que tú dices, unas texturas que tal vez no saben a nada en boca, un sabor que de repente no sabe a nada, no hay aroma, lo que fuera, pero sí me gusta probarlo porque quiero ver cómo es que el chef llegó a ese proceso creativo, que me explique cómo llegó a plasmar todo eso sobre el plato. Es que es muy difícil porque yo creo que hay muchos cocineros jóvenes que habiéndose desarrollado profesionalmente en la industria ultracompetitiva de Lima, quizás quieren saltarse los pasos y servirlo bonito nomás. A eso es lo que voy, porque yo veo, hay gente muy talentosa, uno de los restaurantes que está haciendo esto muy bien es La Niña, por ejemplo, son nuevos, pero tienen un equipazo y todo es súper técnico, pero está muy bien hecho. El maridaje, la comida, la intensidad de los sabores, los colores, todo. Y como ese hay varios. Pero hay muchos que están tratando de que se vea bonito, pero no tiene corazón, ya no tiene alma, ya no tiene el origen. Entonces ahí a mí me pierden, pero yo soy bien pesada, también soy bien exigente. Por ejemplo, lo que pasa es que tú ya ves todo desde un ojo mucho más crítico. Sí. Aparte de lo que estás haciendo, que es escribir memorias, saber de cocina, también estás muy metida en el tema del sommelier, me estás contando antes de empezar a grabar este podcast. Entonces, haces mucho y ya te has vuelto muy crítica. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que debería un estudiante recién egresado, lo has pasado tú, lo he pasado yo, hacer de su carrera? Es decir, ¿cómo empezar? Empezar con toda esta cosa, con toda esta parafernalia de locos, un proceso creativo muy exhaustivo, o empezar con lo simple. Es una excelente pregunta y en base a mi experiencia, obviamente que quizás no sea la de todos, si está en tus posibilidades, viaja. En el Perú.
Claro, antes de en el ir Perú afuera. primero. Viaja primero en Claro. tu tierra y date cuenta por qué somos la mejor gastronomía del mundo, interactuando culturalmente con nuestros orígenes, llenando tu paladar de nuestros sabores complejos, porque pruebas el tokosh, ¿cómo lo describes? Es inigualable, ¿Cómo además. le dices a un extranjero a qué sabe la lúcuma? Claro. O, por ejemplo, sin ir muy lejos, los grandes camarones de Arequipa, que los nombras aquí en el capítulo del Sí. Chope Camarones. O, por ejemplo, el oche, que solo crece en Lambayeque, que es algo sumamente mágico, ¿no? La chirimoya, que ya de por sí la comes y es un postre. Por supuesto. Entonces, yo también le digo exactamente lo mismo a mis alumnos. Para convertirte en un gran cocinero, y sobre todo un buen cocinero peruano, tienes que conocer el Perú desde adentro, Sí. haber probado desde los fermentados, como un masato, una chicha de jora o de huiñapo, toda esta biodiversidad que tenemos ahora con el redescubrimiento de la Amazonía peruana. Entonces Sí. deberían aprender 100% lo que tenemos. Porque si tú lo ves con una mentalidad empresarial, Lima está bastante saturada. Y Súper saturada. todas las personas que están apuntando a desarrollarse más creativamente, con más libertad, yo veo que están migrando a provincia. Lo que yo apoyo al 400%. Me parece una idea maravillosa y probablemente lo haga yo también. Perdón, pero ni siquiera tienen que, bueno, si quieren, perfecto, bienvenidas, las provincias los van a recibir con los brazos abiertos, pero ni siquiera tienes que irte a provincia, porque la gente o los jóvenes deberían apostar también por las zonas que están Aledañas. aledañas a Lima, es decir, llamados conos, por ejemplo. Ujú. Irte hasta San Juan del Lurigancho y hay lugares donde puedes poner sitios lindos, Totalmente de acuerdo. dándole trabajo a gente que quiere aprender de cocina. Uno con los conocimientos que adquieres en el Cordon Bleu, pues la puedes romper en cualquier lado, ¿no? Sí. Yo partiría de las partes aledañas a Lima, las provincias de Lima, Ujú. y luego empezar a salir a las provincias del Perú que se van a sorprender desde los Sí. mercados, ¿no es cierto? Y conociendo justamente el producto endémico. Y quizás es una acotación a que lo técnico, si bien es cierto, es importante no perder la costumbre de estar en la cocina, de poder trabajar a cierto ritmo, ¿no? Ujú. Porque eso es algo que definitivamente es importante. Es algo que siempre vas a tener que estar actualizando. Sin embargo, tus experiencias personales, lo que te forman como persona, lo que impacta en tu creatividad, es algo que toma tiempo. Entonces, por eso quizás ese es mi consejo, de que si está en sus posibilidades, que se tomen un tiempito, ya que la carrera quizás no es tan larga como ser médico, te puedes tomar un Claro. año, un par de años, para en la medida de lo posible viajar, conocer, interactuar, forjar estos recuerdos. Eso te va a definitivamente catapultar a otros momentos, como viajando en el tiempo desde tu propia memoria, a cuando abras tu restaurante. Ya no lo vas a abrir solamente con el libro que te dimos nosotros de así se hace esta salsa, sino con lo que para ti significa. Y si tú llegas a transmitir eso a través de un cóctel, a través de un plato al cliente, ese es el arte de la cocina. O sea, si alguien te llega a transmitir una emoción, un recuerdo a través de un plato, eso es lo que permanece inolvidable. Ahora, todo eso que me dices encaja perfecto con lo que yo he podido leer en tu libro. Un libro que está hecho con historias, pero son historias con mucha pasión, con mucha nostalgia, vivencias al 100%, cuentas leyendas y mitos también, y nombras mucho a alguien que yo, cuando aquí en Le Cordon Bleu creé un curso muy importante, que es un curso muy largo además de especialización de cocina peruana, y lo entrevisté, fue una de las personas que más me impactó, que es Rodolfo Tafur. Un maestro de la historia, no solamente del Perú, sino de la gastronomía peruana también, y es un quechua hablante, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú lo escuchas hablar y que te va mezclando el español con el quechua de adentro, pues a mí particularmente se me paraban los pelos, ¿no es cierto? Porque era lindo escucharlo. ¿En qué momento decides involucrarlo en tu libro? Yo, bueno, a Rodolfo lo conocí de una forma muy loca, porque saliendo del Cordon, apenas terminé, abrieron un diplomado que se llama Diplomado en Alta Cocina en la Universidad de Piura. Y algunos de mi promoción decidimos aventurarnos, ¿no? A ver qué pasaba, qué había. ¿Qué estaban haciendo? Era un poco cocina al vacío, cocina molecular, algunas cosas que nos parecían interesantonas, y la verdad es que teníamos este grupito de promoción que nos animamos. Y ahí Rodolfo dictaba gastronomía ancestral. Y yo dije, no, esto es para mí. O sea, Claro. yo ahorita estoy viendo dónde meterme a hacer antropología o algo así, porque es lo mío, ¿no? Y cuando lo conocí, además, me di cuenta que él era guanuqueño. Y cuando él leyó mi apellido, nos dimos cuenta que nuestras familias se conocían, y él inclusive había estudiado con uno de los hermanos de mi papá. Entonces empezamos a compartir
quizás ya de una forma un poco más íntima, y con los años esto fue avanzando. Yo empecé a ver que él hacía mucha investigación por su cuenta, pero no tenía quizás los contactos para darse a conocer como debería, ¿no? Su trabajo debería conocerse más. Porque no mucha gente lo conoce, y justamente No. esta tribuna nos permite decirle a los alumnos y a la gente que nos ve que averigüen un poco más de él, como de muchos otros, además, ¿no es cierto? Tenemos a Luri Nostroza, Por que supuesto, es espectacular, claro. y a su hermano también Rodolfo, que escribió además muchos libros. Tenemos gente como Sara Beatriz Guardia y, en fin, tantos que el alumno tiene que, dentro de su proceso de investigación, tiene que saber quiénes son estos Por gestores supuesto. de la historia gastronómica, que va de la mano con la historia del Perú, con parte de la antropología que tú quieres estudiar. Exactamente. Yo estuve no hace mucho también como parte de la investigación de este curso, por ejemplo, en Chiclayo, Ujú. muy cerca a donde Sí. tú estás, de donde tú vienes. Y sorprendente haberme enterado de qué cosa comía, por ejemplo, el gran señor de Zipán, ¿no? O las culturas aledañas a todos estos valles de Morrope y de Choloc, etcétera, etcétera. Es sumamente importante. Sí. Y te apasionas más de la cocina peruana. Es correcto. Yo recuerdo haber visto hace poco, trabajando con Andrew en el laboratorio de investigación, una de las entrevistas a Gloria que hizo la escuela, donde ella mencionaba algo que me parece muy importante. Hay muchos huecos en la historia contada desde nuestra perspectiva. Y sin embargo, nosotros seguimos una línea bastante oficial de la historia contada por los conquistadores. Bueno, lo cual es que- normal. Bueno, la historia la escribe el que gana la guerra, ¿no? Como Por siempre dicen. supuesto. Entonces, cada quien la escribe a su modo. Y además, los jesuitas tenían que, de cierta forma, justificar su existencia en nuestro Obvio. territorio. Entonces, está un poquito parcializado. Ahí se va a empezar a pelear la gente en los Han comentarios. Pero justificado hasta la casi extinción de la raza peruana. Con correcto. estas barbaries, obviamente. Y de eso quiero hablar, porque hay una cosa que realmente fue un factor pasivo, pero decisivo, y que lo menciona Gloria muchas veces, y que es que nosotros éramos una nación de 16 millones de personas, mermado por un ejército pequeñito, realmente por enfermedades de transmisión sexual. También, claro. Y sífilis, y un montón de cosas que en un cortísimo tiempo nos convirtieron en una población ya sumisa, sin recursos, dividida política y socialmente, de por lo menos 600.000 personas. No, y suma que traían obviamente la pólvora, traían armas, traían... Por supuesto. Entonces traían el caballo, que era un animal sumamente imponente ante Pero saca el tu indio, cuenta el que las Perú. matemáticas no cierran a menos que hayan muerto un montón de personas por una peste de diversas circunstancias. Es como cuando no nos permiten tener contacto con las tribus no contactadas, Ujú. porque ellos no tienen nuestro Claro, mismo sistema inmune, exactamente. y los vamos a matar solamente de gripe, ¿no? Y bueno, entonces esa brecha que se ha perdido, más allá del miedo al hombre blanco, que también es algo que hasta ahora existe muy fuerte en la selva, por ejemplo, ha hecho que se pierda mucha información porque se ocultó información a propósito. O sea, después de que fue un fracaso el rescate de Atahualpa, se sabe por los cronistas que ya los mismos indígenas tenían miedo al uso de sus propios adornos y artefactos de oro porque sabían que era una cosa de codicia. Y eso no existía, pues, antes. De esta forma tuve una entrevista muy, muy, muy interesante que la tengo en mi canal de YouTube con Rodolfo, donde, por ejemplo, él ha sido marino. Y él se puso a leer unos mapas que obviamente no están de acceso público a todo el mundo y que al inicio tenían escrito, por ejemplo, en los cerros, en las montañas, en los ríos, nombres en quechua. Y nadie se había dado cuenta, porque no son quechua hablantes, que todos deberíamos ser, algo que admiro de Paraguay, que todos hablan guaraní. Él había leído y se había dado cuenta que eran instrucciones. O sea, que Cada nombre de los apus eran instrucciones. Para contaban llegar... una historia. Ah, ok, pero no era para llegar de repente a un Es que lugar... parece que sí, porque él sospecha que es donde han enterrado A la los cabeza de Atahualpa. Ok, bueno, y a los incas que no se sabe tampoco dónde pudieran estar. Y él tiene toda esta... Bueno, no les voy a contar porque quiero que vean el video completo, pero es así una cosa extraordinaria que sientes que estás con Indiana Jones, porque él te dice, y por acá cuentan que lloran las lágrimas saladas y llegas al salar, y después... Entonces es una forma poética de esconderle la información a los conquistadores. Te escucho hablar y sí, tienes que dejar todo lo que estás haciendo porque tienes que estudiar antropología. Tengo que... Definitivamente, yo sé. porque sabes mucho más de lo que creí que sabías. Y me encanta el conversar contigo porque efectivamente, y la gente que te está escuchando se va a poner las pilas y se va a poner un poco a investigar, Sí. ¿no es cierto? Sí. Como deben de investigar. Ahora, yo quiero seguir con tu libro. Sigamos. Tú has viajado por todo el Perú para poder escribir este libro. He viajado todo lo que he podido, conozco... A ver... Por lo menos Tumbes. Costa, Sierra, Selva, Sí, la has pisado. sí. Me Entonces- faltan algunas cosas, no me puedo ir al Bram, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ir a hablar, obviamente? Pero casi todo lo que he podido. Y esas historias
la cuentas desde un punto de vista de comensal, desde un punto de vista de protagonista, desde un punto de vista de escuchar el rumor. ¿Cómo es que plasma las historias ahí? Este libro empezó con la única historia de... realmente era yo reconciliándome con la muerte de mi tía sin haberme podido despedir de ella por la pandemia. Que recién lo he hecho hace un año, que me he ido hacia el pueblo a dejarle flores. Okay. Y era contando cómo yo aprendí a hacer ceviche en una casita de piedra en Cherrepe cuando todavía no había luz en la bahía, y cómo nos levantábamos a las 5 de la mañana a la pesca en caballito de totora, y comprábamos un poco de toyo también, y como toda la mañana era la actividad de cortar el pescado, salar el toyo, hacer chilcano. Lo hacían con el pescado muy típico de esa zona, salar el pescado antes de hacer el ceviche. No, así comprábamos pescado fresco, ya. Y aparte salían toyitos, claro, y los poníamos a salar. A secar con la sal. Ya. Entonces todos esos olores, todos esos pequeños detalles que terminaba yo incluyendo en mi comida realmente venían que ahí encontrabas raya también. Claro, venían de que yo me quería sentar a que ella me cuente historias de la familia. Ahora, ese ceviche que tanto hablas de tu tía, 5 elementos. Por supuesto, básico, el básico, clásico. Pescado, sal, cebolla, ají y limón, punto. Que es con lo que se puede hacer el mejor ceviche del planeta, ¿no? Totalmente. A mí cuando el alumno me dice, chef, ¿por qué el ceviche peruano es el mejor? Porque hay que aclarar que no es el único. No, por supuesto. ¿No? Todo el continente, o prácticamente toda Sudamérica tiene ceviche. ¿Por qué es el mejor? Porque tenemos unos ajíes que no los tiene nadie, ¿no es cierto? Y un limón muy arraigado a la tierra, que además no ha sido peruano, ¿no? Con una acidez espectacular, y eso hace que con estos 5 simples elementos... Claro, ahí lo que entra es tu capacidad para balancear los elementos dosificar en el paladar. Bien, claro. Porque le puedes dar los mismos ingredientes, hasta todo cortado a otra persona, y no va a salir igual. Claro, tienes que saber que nuestro limón es tan ácido que necesita siempre un punto más de sal de lo normal, para que la sal contrarreste un poco la acidez del limón. Bueno, y así empezó ese libro, que terminó estructurándose como un recetario, que me parecía que lo hace atractivo a cualquier tipo de persona. Es un recetario de costa, sierra, selva, con postres y coctelería, que cada receta tiene por una parte una anécdota muy personal mía, y por otro lado una intervención de Rodolfo en casi todos. En casi todos. En casi todos, en algunos no. En algunos he hecho yo el trabajo, donde él nos da una perspectiva de otra generación, bastante antropológica, muchas veces quechua-hablante, pero también internacional, porque también para investigar gastronomía tienes que estudiar las culturas de todo el mundo para entender cómo se interactúa entre el hombre, el medio ambiente y la alimentación, ¿no? Y para compararlas también. Y al final de la historia llegar a la conclusión, como siempre digo yo, que no somos los únicos, pero que somos los mejores. Ah, bueno. Yo tengo ese dicho. Al César lo que es del César. Y a mí no me falla. Y lo aprendí cuando fui a dictar una conferencia a Masticar a Buenos Aires. Me di con la sorpresa que habían puestos de venta y que habían ocas, mashuas, papas. Pero el norte de Argentina es quechua-hablante también. Una parte, ¿ya? Pero a lo que iba es que, claro, vi que habían ocas, mashuas, pero solamente habían amarillas y por ahí algunas medias beige. Yeah. Entonces, cuando yo en mi exposición pongo los slides, la PPT y las fotos de lo que teníamos, que era una gama interminable de colores, la gente decía, wow, pero nosotros no tenemos esto. Le digo, sí, o sea, ustedes tienen el mismo producto, pero nosotros tenemos una mayor variedad porque somos bendecidos en climas y suelos. Por lo tanto, no somos los únicos, pero somos los mejores. Y ahí también me parece que tenemos la oportunidad de hablar del poco valor que quizás le damos a nuestra diversidad en ser pluriculturales. O sea, la intervención de la mano del hombre y en los agricultores para seleccionar, hibridar naturalmente y conservar todas estas variedades de papas, de tubérculos, de todo, de raíces y de todo, frutas, claro. Es algo que quizás nosotros damos por sentado. Y pues es algo activo, ¿no? O sea, se hacen los intercambios de semillas entre mujeres, se hace la selección y el enseñar cómo cultivar y el preservar entre los hijos varones, o sea... O las cosechas, como el loche, por ejemplo, que según que tú eres de esa zona, que según las historias que me lo contaba Juanita Zunini del Cántaro, que
se llega a entender que solamente se tenía que cultivar en una fecha del año, sembrarlo en una fecha del año, cultivarlo cuando había luna llena, la mujer tenía que estar desnuda para supuestamente tener su vientre a disposición de la tierra, o sea, todo ese tipo de tradiciones han influido mucho en nuestra gastronomía. Por supuesto. También. De hecho, la cosmovisión andina es mucho más compleja de lo que las personas comprenden, porque hay un sincretismo en la cosmovisión andina. O sea, tú tendrías que estudiar, así como estudias metafísica, ocultismo, esoterismo en otras culturas, o sea, tendrías que entender varios conceptos básicos para poder entender realmente el sincretismo andino y ver que era filosófico. O sea, no solamente es basarse en los rituales que pueden disminuirse a algo folclórico, a algo mágico-religioso, porque eran panteístas, ¿no? Pero no, más bien es bastante complejo y tiene que ver con la astronomía, tiene que ver con la agricultura, también, claro, con la astrología, tiene que ver con un montón de cosas. El mismo hecho de que ellos manejaban el recurso hidráulico y que, bueno, si bien es cierto, Europa supuestamente estaba mucho más adelantada, pero si tú ves cómo manejaban la salud y el hecho de que nosotros manejábamos los desechos y ellos tiraban nomás así las cosas en la calle. Claro, nosotros no contaminamos, nosotros preservábamos, nosotros conservábamos. Estas técnicas de conservación que permitieron tener dentro de las colcas toneladas de productos que duraban 1, 2, 3 años, por ejemplo, y que después lo sacabas y lo rehidratabas o lo cocinabas y lo tenías listo. Mantener una población de millones de personas bien vestidas y bien alimentadas y bien es organizada, complejo y claro, bien organizado. El Minca, Mita, Aymit, claro, complejo. por eso que somos, creo yo, la cultura más importante en el continente. De todas maneras, pero por eso también es bien importante que los jóvenes tomen como suya la lucha de reescribir la historia con la perspectiva indígena, porque si no vamos a seguir siendo indios antropófagos en algunos textos, lo cual no tiene sentido. Claro. Y caníbales, agresivos, desnudos, ignorantes, supuestamente. Con solamente plumas en vez de una hoja aquí. Sí, es totalmente por ridículo. Por eso que el joven, no solamente el que va a estudiar gastronomía, sino el joven en general, tiene que estudiar mucho la historia del Perú profundo para darse cuenta Correcto. que desde donde venimos hemos sido siempre una potencia en todo el sentido de la palabra. Y los que estudian gastronomía tienen una oportunidad especial, porque nuestra tradición oral es la que se está perdiendo y la que se está conservando con más facilidad es la gastronómica, pero la gastronómica está atada a la cosmovisión, al sincretismo, a los rituales. Entonces, a través de eso, quizás tenemos la oportunidad para aprender más de nuestros ancestros de una forma más lúdica, porque tampoco cualquier persona te deja entrar a su cultura de esa manera, ¿no? Pero si estás involucrado en lo gastronómico, tienes en muchas ocasiones esa oportunidad y claro, creo que deberíamos aprovecharla. Claro, hay cronistas como Bernabé Cobo, como no sé, Poma de Ayala, estos que escribían lo poco que veían, pero claro, como te digo, la historia al final uno la escribe conforme le conviene, ¿no? O conforme le dicen que tiene que escribirla. Entonces, yo siempre reitero, vamos a investigar, vamos a viajar por el Perú y vamos a darnos cuenta desde dónde, ¿no? De dónde viene el origen de todo. Por supuesto, y eso también nos va a ayudar a entender cómo somos ahora, ¿no? ¿Por qué continuamos siendo una nación con tantas diferencias de opinión, con tantas separaciones abstractas, ¿no? O sea, hay como una división tácita todavía entre los peruanos que viene desde heridas muy profundas, intrínsecas ya es como una memoria generacional que todavía no terminamos de reconciliar. Y tenemos que hacerlo a través de limpiar esas heridas con la verdad, porque también nos enseña las cosas que los españoles hicieron bien. También nos enseñan las cosas que el peruano hizo mal con su propia historia. Sí, no, por supuesto. O sea, no podemos ya, como para cerrar la idea, no podemos siempre juzgar a quien nos vino a colonizar, porque también hay que ver la parte buena. Nos trajeron costumbres, nos trajeron gastronomía, que sumada a la que ya teníamos, ha hecho que esta bola de nieve sea cada vez más grande. Trajeron la mano de obra de los negros, que aportaron una gran gastronomía, luego llegaron los chinos, los japoneses, o sea, hay que ver la parte buena también. Claro, ¿no? Y un poquito de esas historias están en el libro también, la parte de las migraciones que definitivamente forman ahora la estructura. Por la parte de Cantón, por ejemplo. Sí, ¿no? por supuesto. De la comida china. Carolina, te prometo que vamos a invitarte nuevamente a Cocinando Historias porque hay muchísimo que hablar. Es una de mis invitadas que más ha hablado y que me ha encantado cómo ha hablado porque además no solamente me ha divertido, sino también me ha enseñado mucho.
Nos ha Te quiero quedado agradecer corto. Sí, es que 20, 25 minutos es lo que los jóvenes dicen ahora que debe durar un podcast. Entonces, Está bien, bueno. hay que respetar lo que los jóvenes dicen. Carolina, te quiero hacer una invitación a un pequeño brindis. ¿Qué te pediste? Yo me pedí un Negroni. Yo me pedí, si no me equivoco, un negroide, que es Negroni. la versión peruana del Negroni, y eso lo conseguimos aquí, en Cusi, que es el restaurante que la está rompiendo el Cordon Bleu. Te invito a que vayas, a que pruebes, porque los chicos están cocinando espectacular. Tienes que hacer reserva, tienen que hacer reserva, y vengan a Cusi para que disfruten de una linda velada en familia. Carolina, muchísimas gracias. Salud. Un saludo contigo y que viva la gastronomía peruana. Nos vemos la próxima. Chao.